¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios decidió confundir las lenguas en la Torre de Babel? Este fascinante relato del Génesis, profundamente arraigado en la narrativa bíblica, no solo involucra la creación de muchas lenguas, sino que también habla de la soberanía de Dios y los designios de su voluntad. Lo que sucedió en Babel va más allá de un simple cambio de idioma, es en realidad una lección profunda sobre la desobediencia, la unidad y la soberanía divina que resonará a lo largo de toda la historia humana. Así que, si deseas explorar este enigma y desentrañar los misterios que encierran estas historias, te invito a que continúes viendo. En Génesis 11, 1-9, nos encontramos con los descendientes de Noé, los cuales, después del diluvio, se unieron con el propósito de construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Y era toda la tierra de una misma lengua y de unas mismas palabras, Génesis 11, 1. Pero, ¿qué motivó a estas personas a establecerse y construir tan ambiciosamente? La respuesta está en su deseo de hacerse un nombre y evitar ser dispersados sobre la faz de toda la tierra. Este acto de edificar la torre simboliza no solo la búsqueda de poder y grandeza, sino una rebelión contra el mandamiento divino de poblar y llenar la tierra, Génesis 9, 1. Ahora bien, ese deseo de grandeza y unidad en la construcción de la torre es también un reflejo de la condición humana, la búsqueda de reconocimiento y la tendencia a unir fuerzas para lograr objetivos que a menudo no están alineados con los propósitos de Dios. Es en este punto donde Dios interviene con una estrategia que, a primera vista, puede parecer drástica. Dice el pasaje, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, Génesis 11, 5. Pero, ¿por qué Dios siente la necesidad de descender? No es que no supiera lo que estaba sucediendo, más bien, este es un recurso literario que muestra su interés activo en la humanidad. Una pregunta provocativa que surge aquí es, ¿qué estaba mal en el plan de construir la Torre de Babel? Después de todo, una ciudad bien organizada, con un lenguaje común, podría ser un lugar de gran progreso y unidad. Sin embargo, la clave radica en las intenciones del corazón humano. Cuando la humanidad busca construir algo por su propia fuerza, sin reconocer la autoridad de Dios, se abre la puerta a la arrogancia y la idolatría. Proverbios 4:18 nos advierte, antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Este deseo de hacer un nombre para sí mismos es precisamente lo que incitó la acción divina. Y aquí viene un momento crucial en la narración. Dios, reconociendo la dirección que tomaba la humanidad, decide confundir sus lenguas. Él les da la capacidad de no entenderse unos a otros, es decir, confundió su lengua, Génesis 11, 7. Venid, descendamos y confundamos allí su lengua, dice el Señor. Esta decisión no solo marca el fin de la construcción de la torre, sino que simboliza la intervención de Dios en la historia humana. Y fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, Génesis 11, 9. Pero, ¿cuál es la lección detrás de esta confusión de lenguas? La respuesta se encuentra en las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. En Hechos 2, vemos un contrapunto fascinante, el día de Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, logrando así unir a personas de diferentes naciones en un solo mensaje, el Evangelio de Cristo. Esta es una transformación radical de lo que ocurrió en Babel, mientras que en Babel Dios dispersó a la humanidad, en Pentecostés, Él unió a su pueblo en Cristo. Además, la confusión de lenguas en Babel puede verse como un símbolo de la diversidad que Dios ha creado en la humanidad. A pesar de que el deseo inicial de los hombres era la unidad, esa unidad era a expensas de la plena dependencia de Dios. En lugar de guiarnos nosotros mismos, Dios nos muestra que la verdadera unidad y el entendimiento solo pueden encontrarse en Él. Al multiplicar las lenguas, no solo nos recuerda las diferencias culturales y lingüísticas, sino que también nos invita a descubrir la riqueza de su creación. Ahora te preguntarás, ¿debemos de entonces abrazar esta diversidad lingüística y cultural? Absolutamente. La palabra de Dios está destinada para todos. En Revelación 7, 9 se menciona una multitud de todas las naciones, tribus y lenguas, adorando a Dios. Este es el plan de Dios para la redención de la humanidad, no que estemos divididos, sino que, a través de la diversidad, experimentemos la plenitud de su amor y gracia. Reflexionando sobre estos eventos en la Torre de Babel, podemos hacernos otra pregunta importante.
¿Cuántas veces en nuestra propia vida intentamos construir torres sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por el deseo de una unidad artificial, que puede parecer buena en la superficie, pero que en el fondo es desobediente a su palabra? Las decisiones que tomamos día a día pueden ser una extensión de esa búsqueda de reconocimiento que se observó en Babel. Por lo tanto, aunque el relato de Babel pueda parecer un evento aislado, en realidad, es un espejo que refleja nuestra lucha contemporánea. Cada vez que intentamos alcanzar la grandeza por nuestra cuenta, nos estamos alejando de la voluntad de Dios. La historia de Babel resuena en nuestra sociedad actual, donde la autosuficiencia y el orgullo pueden llevarnos a construir sistemas y estructuras que no glorifican a Dios. ¿Qué nos dice todo esto sobre la naturaleza de Dios? Dios es soberano y tiene un plan más grande que lo que podemos ver. A través de la confusión de lenguas, Él nos recuerda que su propósito siempre prevalecerá. No importa cuán unidas tratemos de ser en nuestros propios términos, la unidad verdadera solo proviene de nuestra rendición a la autoridad y al diseño divino. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias edificaciones, ya sean familiares, sociales o incluso espirituales. A medida que avanzamos en la narrativa de Babel, es vital observar cómo esta historia nos ofrece una oportunidad de enfrentar las verdades que nos desafían. ¿Reconocemos nuestra tendencia a esforzarnos por la grandeza en lugar de buscar humildemente el reino de Dios? Mateo 6:33 nos instruye: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». En Babel, se omitió esta búsqueda fundamental de la justicia y la presencia de Dios. Ahora, antes de continuar, reflexionemos sobre lo que esto significa para nosotros en la vida diaria. Dios no desaprueba la unidad, pero esa unidad debe estar cimentada en la obediencia a su voluntad. ¿Cómo podemos poner esto en práctica en nuestras comunidades, familias y círculos de influencia? Ya sea que nos enfrentemos a una crisis o que busquemos construir algo grandioso, la inspiración debe venir de lo alto, no de nuestras propias pasiones. Al final del relato de Babel, el propósito de Dios se mantiene intacto. Él sigue siendo el arquitecto de la humanidad, y aunque las lenguas estuvieron confundidas, su plan de redención nunca fue interrumpido. La historia no termina aquí. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se refleja este evento en las culturas del mundo actual? ¿Qué papel desempeña la Iglesia en este contexto? En la segunda parte de esta narrativa, ahondaremos más en estas preguntas y reflexionaremos sobre la forma en que Dios sigue trabajando en medio de nuestra diversidad, trayendo unidad a las culturas a través de la fe en Cristo. Así que, quédate con nosotros, porque lo que sigue te asombrará y te inspirará a vivir de manera más plena en la luz de la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra. Continuando con nuestra exploración de la narrativa de la Torre de Babel, es esencial considerar cómo las culturas y las lenguas de hoy son un reflejo de la diversidad creada por Dios y cómo este principio se manifiesta en el mundo actual. La confusión de las lenguas puede parecer un evento caótico y desalentador, pero en realidad, nos invita a reconocer la belleza inherente en nuestras diferencias y la manera en que cada cultura y lengua puede glorificar a Dios. A través del diálogo intercultural, encontramos oportunidades para aprender, crecer y enriquecernos. Las distintas lenguas y tradiciones que tenemos en el mundo no son obstáculos para la comunión, sino herramientas divinas para expandir nuestro entendimiento del amor de Dios. Durante el día de Pentecostés, cuando los discípulos hablaron en diferentes lenguas, el Espíritu Santo los capacitó no solo para hablar, sino también para escuchar y comprender a personas de diversas procedencias. Este es un ejemplo palpable de cómo Dios sigue uniendo a su pueblo a pesar de las barreras lingüísticas y culturales. Al observar nuestras comunidades, tanto en el ámbito local como global, nos encontramos con un gran mosaico humano. Aquí es donde la Iglesia juega un papel crucial. En un mundo dividido por diferencias, los cristianos están llamados a ser agentes de unidad. Romanos 12, 4-5 dice: «Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros». Esta visión del cuerpo de Cristo implica que cada lengua, cada cultura, cada trasfondo es esencial para la misión de la Iglesia. La diversidad no es solo aceptada, es celebrada. En cada rincón del mundo, las comunidades cristianas se esfuerzan por llevar el Evangelio en contextos diversos.
Desde las tribus de las selvas del Amazonas hasta los barrios urbanos de Metrópolis, la Iglesia está llamada a ser un faro de esperanza, armonía y amor. Sin embargo, es fundamental que al hacerlo, no caigamos en la trampa de tratar de construir nuestras propias torres en la búsqueda de reconocimiento o grandeza. Nuestra misión debe anclarse firmemente en la dirección de Dios, reconociendo que toda autoridad proviene de Él. La historia de Babel nos advierte sobre los peligros del orgullo humano cuando se busca construir un futuro sin la guía de nuestro Creador. A menudo, nos encontramos en situaciones donde el deseo de ser reconocidos, de ser como los habitantes de Babel un nombre, eclipsa la importancia de ser testigos de Dios en el mundo. La búsqueda de grandeza a menudo se traduce en divisiones dentro de nuestras comunidades, donde en vez de trabajar juntos, nos alejamos unos de otros en nuestro afán por alcanzar metas que pueden o no alinearse con el propósito divino. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para evitar caer en estas trampas? Primero, es esencial que cultivemos una mentalidad de servicio, donde cada uno de nosotros vea su papel como un regalo dado por Dios para el beneficio de los demás. La humildad es clave. Filipenses 2, 3-4 nos instruye: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este principio nos invita a adoptar una visión más amplia y reconocer el valor de la colaboración y la cooperación. Al enfrentarnos a las diferencias culturales, es invaluable que nos acerquemos con una actitud de aprendizaje. En lugar de temer lo desconocido o de ver a los demás como rivales, podemos ver a cada persona como una oportunidad para reflejar el amor de Cristo. La historia de Babel nos enseña que las diferencias no deben crear divisiones, en cambio, cuando se centramos en el propósito divino, estas diferencias pueden enriquecernos y ayudarnos a cumplir la gran comisión. Lo que puede parecer una desconexión inevitabilidad en un panorama diverso, puede convertirse en un poderoso testimonio de la redención de Dios. Si consideramos los contextos de vida en los que nos hemos visto inmersos, ya sea en una iglesia multicultural o un evento comunitario, cada uno de nosotros puede desempeñar un papel en unir a aquellos que, de otro modo, permanecerían aislados. A medida que navegamos por los desafíos específicos de nuestras propias comunidades, la comunidad cristiana debe recordar que nuestras acciones pueden tener un impacto duradero. El legado de Babel, más allá de la confusión, es un recordatorio de que la voluntad de Dios prevalece. Lo que comenzó como un intento de la humanidad por alcanzar el cielo se transformó en una oportunidad de redención divina. Las diferencias lingüísticas y culturales no son obstáculos, sino puertas que Dios ha abierto para que todos los pueblos puedan conocerle y adorarlo en diferentes expresiones. Además, este relato nos ofrece una perspectiva esperanzadora. Aunque la humanidad, al tratar de alcanzar el cielo por sí misma, fue dividida, Dios tiene un plan que trasciende el tiempo, la promesa de la unidad en Cristo. En Efesios 4, 4-6 se nos recuerda: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. En medio de nuestra diversidad, se nos invita a ser parte de un mismo proyecto, el proyecto de la redención, donde cada miembro tiene un rol fundamental. En conclusión, la historia de la Torre de Babel no es solo un relato antiguo sobre confusión y división, es un potente recordatorio de la soberanía de Dios y el plan redentor que persiste a través de las generaciones. Nos anima a reconocer cuán delicadamente se entrelazan nuestras vidas y cómo, a pesar de nuestras diferencias, podemos ser un cuerpo que honra a Cristo y lleva su luz al mundo. Invito a cada uno de ustedes a reflexionar en su propia vida. ¿Qué torres están construyendo? ¿Cómo pueden asegurarse de que cada paso que den no sea un acto de orgullo humano, sino una respuesta reverente a la voluntad de Dios? Abracemos nuestra diversidad y busquemos la unidad en el propósito de Dios. Y cuando lo hagamos, experimentaremos la transformación que solo Él puede proporcionar, llevando su mensaje de amor y gracia a todas las lenguas y naciones. Así, mientras avanzamos juntos como un cuerpo vivo en la fe, seamos instrumentos de paz y unidad en un mundo que a menudo elige la división. La historia de Babel es solo el comienzo del relato divino que culmina en la revelación del amor de Dios en Cristo.
que nuestros corazones estén abiertos a la belleza de sus propósitos y a la majestuosidad de su plan, mientras seguimos caminando en fe, llevando a cabo la obra que nos ha encomendado, de manera que su nombre sea glorificado en toda la tierra.